conoceré y viviré por ti. Tus mandamientos seguiré por tu poder. Muy buenos días, querida iglesia, mis queridos hermanos. En esta mañana de domingo venimos delante de nuestro Rey a darle gloria, a exaltar su nombre, a darle toda la alabanza al único que reina y vive para siempre, a nuestro Señor Jesucristo. En esta hermosa mañana su pueblo se reúne alrededor al gran Rey a darle adoración. Te invito que en este tiempo, ahí en tu casa, puedas reunirte con tu familia y puedan juntos adorar a nuestro Dios. A Él le gusta que vengamos a adorarle, a cantarle, a regocijarnos en su presencia. Él nos invita en su palabra a que vengamos a cantarle, a adorarle a Él. En el Salmo 95 nos dice: venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses. Así que en esta mañana prepara tu corazón, ponte en conexión con nuestro Dios, a que sea nuestra alabanza grata delante de Él, a que le podamos cantar con todo nuestro amor, con toda nuestra alegría, porque tenemos un Dios fuerte, un Dios grande, un Dios que nos ama y que está con nosotros. Vamos a cantarle en esta mañana a Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor, al eternal Consolador, unidos todos alabad. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Díselo, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Hoy nos gozamos en su presencia porque tenemos un Dios grande que nos ama, que nos cuida, que nos protege y que sabemos que tenemos esperanza de vida eterna en Él, porque Él es el camino, la verdad y la vida.
y porque hoy tenemos este privilegio de venir con un corazón gozoso, alegre, a adorarle. Te invito que en este resto de mañana te goces ahí con tu familia y que podamos rendirnos delante de Él para adorarle a nuestro Rey. Hermanos, aprovechamos este espacio también para recordarle los anuncios que tenemos y las actividades que desarrollamos en la semana. Recordarle a nuestras damas, a nuestras hermosas damas de nuestra congregación que tienen su espacio en la reunión de mujeres extraordinarias. Todos los lunes a las 7 p.m. se reúnen vía Zoom las damas de nuestra congregación. Están cordialmente invitadas para que puedan edificarse, crecer en la palabra, respaldarse y apoyarse las unas con las otras, crecer en relacionamiento entre ellas. Te invitamos, tú dama que me escuchas, que estás ahí, a que este lunes estés atenta a la red, que estés atenta al WhatsApp de la iglesia y puedas participar y conectarte. De seguro va a ser un tiempo de mucha edificación para ti y que se va también a reflejar en tu familia. También recordamos los miércoles de oración. A las 7 p.m. tenemos una cita como congregación. Es un tiempo donde nos reunimos también por la red o por la plataforma Zoom, donde podemos compartir y orar por las necesidades de los unos y de los otros, donde podemos compartir como iglesia y donde elevamos nuestras peticiones al Señor y también le damos gracias por lo que Él continúa haciendo en cada uno de nosotros y en nuestras familias. Es un tiempo para aprovechar, para darle acción de gracias a nuestro Dios y para también levantar oraciones y ruegos y súplicas por nuestras familias, por nuestra congregación y por todo lo que sucede a nuestro alrededor en este tiempo difícil que vive la humanidad. Gracias le damos a nuestro Dios que nos permite a través de estas conexiones, a través de la tecnología, aún reunirnos, aunque estemos en lugares diferentes, en espacios diferentes. Entonces vamos a sacarle provecho a ese espacio y apartemos desde ya ese tiempo para que compartamos en comunidad, en unión, en oración los miércoles a las 7 p.m. y a ti, dama, que estás ahí en tu casa, a que también el lunes puedas sacar ese espacio que va a ser de mucha edificación para ti y tu familia. Te invito, mi hermano, en esta mañana a que podamos venir con un corazón arrepentido delante de nuestro Dios. Venimos a adorarle, venimos a exaltarle, pero sabemos que nuestro Dios es un Dios santo, santo, santo. Nosotros le fallamos a Él con nuestros pensamientos, con nuestra manera de actuar, aún con nuestras actitudes, con nuestras obras, que a veces van en contra de lo que su palabra nos enseña. En este tiempo es tiempo de que podamos venir con un corazón humillado delante de la presencia de Dios y reconocer que nosotros le fallamos, que pecamos contra Él cada vez que hacemos lo indebido, que pensamos lo que no debemos pensar y que guardamos en nuestro corazón cosas que no le agradan a Él. Te invito a que me acompañes a la primera carta de Juan, capítulo 1. Vamos a leer del verso 5 al verso 10. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no tenemos o no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hermanos, la palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios nos confronta en esta mañana. Y debemos venir reconociendo que le fallamos a Dios, que es un Dios santo al que debemos venir a pedirle perdón por nuestras faltas. Tenemos un Dios que está ahí dispuesto, que Él está esperando que de nuestro corazón sincero vengamos y le confesemos nuestras faltas
Y Él nos perdona porque Él nos lo dice en su palabra, que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, siempre que vengamos con un corazón contrito, humillado, con un arrepentimiento genuino delante de Él. Te invito allí donde estás, que tengas un tiempo con el Señor, que inclines delante de Él y que puedas confesar tus faltas, para que Él, que está con sus oídos prestos, te va a escuchar y nos va a conceder ese perdón que solo Él nos puede dar. Te invito ahí que lo hagas. Lo vamos a hacer juntos, yo también lo voy a hacer, porque todos necesitamos del perdón de Dios. Padre Celestial, sí, te pido en esta mañana que perdones mis pecados, que me limpies, Señor, de toda maldad, que seas tú en medio de este mundo, Señor, que seas tú, Señor. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí su santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Amén. Le damos gracias a nuestro Dios, que es fiel, que es justo, que nos concede esta oportunidad de venir a adorarle, a alabarle, pero también a confesarle nuestros pecados y nuestras culpas. Gracias, Señor, porque nos oyes. Gracias, Señor, porque venimos delante de ti y en ti encontramos el perdón. Amén. Mis hermanos, los invito a que me acompañen al libro de Isaías, capítulo 53, del verso 1 al verso 10. Vamos a leer esta hermosa palabra de Dios para meditar en ella, para que me acompañen en la lectura. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura,
mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Amén. Le damos gracias al Señor porque es una obra completa, perfecta de Él, por el sacrificio de nuestro Señor Jesús, quien vino y padeció dolor, se encarnó, vino a hacerse semejante a un siervo, y derramó su sangre y padeció por nuestra rebelión. En esta hora le damos gracias a Él. Él es el motivo de esta reunión, por Él estamos hoy aquí y por eso merece Él toda la gloria y toda la honra, mi hermano. Te invito que en este tiempo te levantes, le cantes al Señor con todo tu corazón, que le alabes y le adores, porque Él es bueno, porque Él es Rey de Reyes, porque Él pagó el precio de nuestro rescate con su propia vida, porque Él nos libertó, nos redimió y hoy tenemos nueva vida en Él. Por eso merece toda la gloria y por eso hoy le vamos a cantar con todo nuestro corazón a nuestro Señor. Amén.
que el infierno y la maldad dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas, solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte es el amor de Cristo que mi enemigo más feroz. Me sostiene en la tormenta, las aguas no me cubrirán. Me guiará el amor de Cristo en el más hondo valle aquí. Me pastoreará por siempre y me guarda junto a Él. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Tu amor me Más dulce es el amor de Cristo, mientras más cerca estoy del fin. Disfrutaré su amor por siempre, ante su trono estaré. Me llenará el amor de Cristo al su rostro contemplar. Yo le amaré por siempre, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará.
suficientes para mí. Muy queridos hermanos, es un gusto nuevamente estar delante de ustedes por este medio para abrir la palabra de Dios. Oremos. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. El Señor ha puesto en mi corazón exponer ante ustedes las palabras del Salmo 6 y su hermano, Salmo hermano, por no decir primo hermano, el Salmo 38. Ambos de estos salmos a lo largo de las edades han sido considerados como parte de los 7 salmos penitenciales o los 7 salmos de confesión de fe de los salmistas en la misericordia de Dios. Así que hoy vamos a estar dándole un vistazo a estos 2 salmos porque son hermanos entre ellos. De hecho, el Salmo 6 y el Salmo 8 tienen como el versículo primero las mismas frases, donde el salmista dice: Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Son las mismas palabras del Salmo 38. Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira. Así que estos 2 salmos, como van a ver, contienen una profunda súplica del corazón pidiéndole al único que puede perdonar misericordia y gracia en un momento de horrible sensación de estar siendo consumido por el pecado, por la maldad, por la prueba. Pero antes, algunas palabras con respecto a cómo interpretar los salmos. Los reformadores tenían esto bien en claro, de cómo interpretar los salmos. Si ustedes me permiten, voy a compartir con ustedes algunas de las palabras de Calvino. Dice en su introducción a su comentario sobre los salmos: en los salmos también vemos la libre y gratuita remisión de pecados, la cual reconcilia a Dios hacia con nosotros y nos alcanza una inquebrantable paz con Él. En los salmos esa gracia se expone y magnifica de tal modo que nada falta en cuanto al conocimiento de la eterna salvación. Lo que vemos allí es como Calvino dice que en los salmos él puede ver la libre y gratuita remisión de pecados y que nada nos falta en cuanto al conocimiento de la eterna salvación al leer y estudiar los salmos. También añade que los profetas, incluyendo los salmistas del Antiguo Testamento, son elocuentes eruditos
con máxima claridad, quienes enseñan a su pueblo la doctrina de la vida, las amenazas, promesas y el único pacto de la gracia en cual fue fundado en Cristo. Igualmente dice que las cosas que David dice de sí mismo no son arbitrariamente ni aun alegóricamente relacionadas a Cristo, sino que en verdad profetizaban la obra de Cristo. Así que ni siquiera las puede ver como una alegoría relacionada a Cristo, ni tampoco como algo que se le impone al salmo para que lo diga, sino que los salmos eran una profecía de la obra de Cristo. También él dice que en los salmos vemos cómo David y su reino son la verdadera figura y la más confiable profecía de Jesucristo y su reino. Y también dice que David fue coronado rey no por su propio bien, sino para ser figura del Redentor. Ahora vamos a algunas palabras de Lutero. Los salmistas, escribió, pidieron por bendiciones y dieron gracias por estas, como integrantes del pueblo del pacto de Dios que dependieron de la gracia de Dios, confiaron en sus promesas, adoraron en su templo y recibieron su perdón. Sin embargo, todos estos, el pacto, la gracia, la promesa, el templo, el perdón, tuvieron su cumplimiento en Jesucristo. Cristo mismo es el Dios a quien se nos exhorta a adorar en los salmos. Así que cuando nosotros en los salmos leemos esas preciosas frases de adoración, que digno es de alabanza, adorad a Dios, nosotros estamos en efecto diciendo adoremos y alabemos a Cristo. Al exultar el salmista acerca del amor de Dios que perdura para siempre, Cristo está escondido en la frase. Igualmente añade que los salmos del Antiguo Testamento no solo nos permiten ver a Cristo en ellos, sino que lo exigen. La resurrección, la eternidad, el reinado universal, incluso la gracia y la bendición, todos encuentran finalmente su destino y cumplimiento en Jesucristo. Ser fiel al testimonio del Nuevo Testamento y al testimonio de los Salmos es hallar a Cristo en el Salterio. Cristo cumple sus promesas y el consuelo que ofrece con su vida. Él solicita para sí las oraciones y la adoración de las que hablan los salmos. Por último, los salmos que exigen santidad y justicia a fin de poder usarlos correctamente, son oraciones que nadie puede presentar a no ser que esté protegido por la gracia y el perdón. Y la gracia y el perdón son, en última instancia, dádivas de Jesucristo. Y por último quiero añadir estas palabras de Charles Spurgeon, que aunque no fue uno de los reformadores, fue comenzando la época moderna de la predicación, hasta ahora creo yo el mejor predicador de los salmos, Charles y del Evangelio. Charles Spurgeon dice en el Salmo 22, es el propio Salvador quien da a conocer los acontecimientos de su muerte y el tipo de suplicio que habría de padecer. Estoy derramado como agua y todos mis huesos
se descoyuntaron. Mi corazón se torna como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. Ahora, dice Lutero, estas palabras no son las palabras del salmista quien las escribe, sino las palabras del Cristo mismo en la cruz. Y él sigue, porque perros me han rodeado, me ha cercado una banda de malhechores, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi túnica echaron suertes. Salmo 22, 14 al 18. Fíjate bien, horadaron mis manos y mis pies, pues ¿qué otra cosa puede significar esto sino su crucifixión? ¿Qué símbolo hay más claro del suplicio de la cruz? Y después de hablarnos de sus sufrimientos, añade la razón por la que padeció, por causa nuestra, no por la suya, ya que en primera persona afirma en el Salmo 88, sobre mí ha pasado tu ardiente ira. Nuevamente, Lutero dice, estas no son las palabras de David, sino son las palabras de Cristo diciendo que sobre mí ha pasado tu ardiente ira. Y en el Salmo 69, ¿me hacen pagar por aquello que no robé? Él no tenía por qué pagar por crimen alguno. Murió sufriendo por causa nuestra, tomando sobre sí la cólera divina que a nosotros iba destinada, pagando por nuestros pecados, como leemos en Isaías, herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Así que yo he tomado este tiempo para leer todas estas palabras de estos grandes personajes de la Reforma y de la predicación del Evangelio, para recalcar que cuando vamos a los salmos no podemos ver sencillamente nuestro dolor, nuestra oración, nuestro arrepentimiento, nuestra alabanza, sino que en primer lugar debemos preguntarnos ¿cuál es la oración de Cristo aquí? ¿Cuál es el gemido de Cristo aquí? ¿Cuál es la alabanza de Cristo aquí? ¿Cómo me enseña este salmo el Evangelio? ¿Cómo me muestra este salmo la obra consumada de Cristo a mi favor? Por lo cual, entonces, nosotros no tenemos ni siquiera necesidad de todas estas enseñanzas de los reformadores, porque Cristo mismo lo enseñó cuando Él, en el Evangelio de San Lucas, les dice a los discípulos después de la resurrección, este es ahora el Cristo resucitado. Estas son las palabras de que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí. ¿En dónde? En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Así que Cristo mismo está diciendo acá que los salmos hablan principalmente de Él. Y este es el hilo que captaron los reformadores cuando llegaron a los salmos y dijeron, aquí David está profetizando de Jesucristo. Aquí David está hablando de los sufrimientos del Señor cuando tomó la cólera y la ira de Dios sobre su propio cuerpo. Y continúa el Señor diciendo que les abrió el entendimiento, porque muchas veces
nuestro entendimiento está cerrado y solamente nos queremos encontrar a nosotros mismos en las Escrituras. Nosotros a veces vamos a los salmos buscándonos a nosotros mismos y hay cuantiosos libros escritos con este tema de cómo los salmos son una radiografía de nuestro propio corazón y cómo los salmos nos enseñan a orar y cómo los salmos nos muestran nuestro pecado, etcétera, etcétera. Pero no, aquí el Señor nos abre el entendimiento para que entendamos que en los salmos está escrito que es necesario que el Cristo padezca y resucite de los muertos al tercer día. Y por tanto, basado en esta obra de Cristo, se predique en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Así que es tan importante que cuando nosotros acudamos a los salmos, como bien lo estamos haciendo en esta temporada de prueba, en esta temporada de cuarentena, nosotros veamos en primer lugar es a Cristo, Cristo orando, rogando, suplicando a nuestro favor. Así que con esta larga introducción, vamos al Salmo 6 y su primo hermano, el Salmo 38. Pero antes, tomemos un tiempito más para ver la introducción de David a estos salmos. Porque aquí en el título, el salmista escribe al músico principal. Esta frase, oración pidiendo misericordia en tiempo de prueba, no es parte del escrito, no es parte del texto bíblico, pero lo que viene abajo sí, al músico principal en Neginot sobre Seminit, Salmo de David. Ahora, un momentito, ¿qué significa este Neginot sobre Seminit? Si nosotros vamos al texto original, pues aquí es un poco difícil ver, pero se trata de instrumentos, el beginot son instrumentos de cuerda y el hesiminit es una arpa o una lira de 8 cuerdas. Ahora, ¿por qué es esto importante que nosotros nos detengamos acá? Porque ese instrumento de 8 cuerdas se tocaba de una manera muy especial. Era un instrumento muy pequeño. Era una arpa pequeña que era muy difícil de tocar y solamente se podía tocar en ciertas posiciones. Y buscando un poco, encontré una arpa de 8 cuerdas, según la manera como se toca hoy en día, aunque no es un instrumento popular, pero al menos todavía se conserva para que nosotros tengamos esta idea de cómo es el arpa de 8 cuerdas, del cual David dice que va acompañando a este salmo, a las palabras del salmo. Aquí está un maestro, David Kettlebell, tocando el instrumento de 8 cuerdas. Escuchemos un poco de este instrumento.
Ahora ustedes pueden ver cómo este músico está tocando el arpa de 8 cuerdas y el mismo instrumento lo obliga al músico a arrodillarse. Es una posición de súplica y de adoración. Así que el salmista dice, este salmo requiere un instrumento que lo doblegue, porque se trata de presentar esta súplica ante Dios doblegado, en forma de pedir misericordia. Pero también había otra manera de tocar este instrumento, y a veces se tocaba doblegado y a veces se tocaba de esta otra manera. Vamos a ver si lo podemos ver. Creo que se me acaba de escapar esta otra manera de ver cómo se toca el salmo, pero creo que aquí la podemos recuperar. Vamos a ir aquí más adelante. Fíjense cómo aquí el músico coloca el arpa directamente contra su pecho, contra su corazón. Y vamos a poderlo ver un poco más, como si las notas salieran de su propio corazón. Así que nosotros podemos ver que David dice, cuando este salmo se toque ante la congregación de Israel, debe ser acompañado por un instrumento que lo mantenga postrado, o si no, que ponga el instrumento sobre su corazón de tal modo que las notas salgan como un gemido de su propio corazón. Y es así como entonces nosotros podemos entender un poco mejor las palabras de este salmo, recordando que ya no son las palabras del salmista, sino del mismo Jesucristo, doblegado ante Dios, doblegado ante el Señor. Es el Jesucristo que nosotros vemos en el Getsemaní, en profunda oración. Cuando la súplica salía de su corazón, como las notas de este instrumento, cuando toca el músico con el instrumento sobre su corazón. Y cuando está doblegado, Jesús es el que da esta súplica al Señor, y son las propias palabras del Señor cuando dice, Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Que son las mismas palabras del Salmo 38. Ahora, este Jehová es el mismo Yahvé, es el mismo yo soy, y nos hace recordar de las palabras del Salmo 110, versículo 1. Mi Yahvé, el Yahvé dijo a mi Yahvé. Esta es una oración de Yahvé a Yahvé, del Dios Hijo al Dios Padre, pero aquí es el Dios Hijo que está tomando una labor muy difícil a favor de su Hijo, porque aquí es el Hijo quien se ha hecho carne, y en este momento del Getsemaní está asumiendo nuestro pecado. Y al sentirse agobiado y molido en su cuerpo santo e inocente, el Yahvé Hijo dice, oh Yahvé Padre, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí. Oh Yahvé, otra vez aquí el nombre Yahvé lo encontramos 8 veces en este salmo. Siempre es Yahvé, nunca es ningún otro nombre. Oh Yahvé, porque estoy enfermo. ¿Con qué estuvo enfermo? Con nuestros pecados. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos
se estremecen. Esto es lo que encontramos nosotros también en Isaías 53, que por sus llagas fuimos nosotros sanados, que es lo que nosotros encontramos también acá en el Salmo 38, que es el salmo compañero del Salmo 6. Jehová, no me reprendas en tu furor, ni me castigues en tu ira. Aquí es Jesús mismo. Se nos han dado las palabras de los salmos para que nosotros comprendamos las oraciones y los ruegos, la mentalidad, lo que estaba pasando por la mente de Cristo en el huerto del Getsemaní y luego en la cruz, porque dice el versículo 2 del Salmo 38, porque tus saetas cayeron sobre mí y sobre mí ha descendido tu mano. No hay nada sano en mi carne a causa de tu ira, ni hay paz en mis huesos a causa de mi pecado. Y allí el Señor nos da este gran consuelo de que Él toma nuestro pecado y Él dice, ahora tu pecado es mi pecado. Y Él sintió esa furia, ese agobio, esa maldad de nuestro pecado. Lo sintió y lo hizo suyo, lo asume. Y al asumirlo, Él pide misericordia ante Dios, como tú y yo no podemos pedir misericordia. Ojalá nosotros pudiéramos rogar al Señor y arrepentirnos de nuestro pecado con una décima parte, con una centésima o milésima parte de esa sinceridad con la cual el Señor Jesús desechó de su corazón nuestro pecado, se arrepintió en su corazón por nuestro pecado. Aquí estaba la verdadera obra divina, porque Él dice, este es mi pecado, y de la manera más sincera, más perfecta, más profunda, más plena, el Señor Jesús arranca y desecha el pecado mío que Él ha hecho suyo de su corazón. Y allí en ese arrepentimiento, en ese vuelco, en esa plegaria de misericordia ante el Señor Jesús, está mi verdadero arrepentimiento, está mi verdadera súplica de perdón por mis pecados. Dice el Salmo 38, porque mis iniquidades se han agravado sobre mi cabeza. Nuevamente Él asume mis iniquidades como la suya. Y en el versículo 4 dice, como carga pesada se han agravado sobre mí. Hieden y supuran mis llagas a causa de mi locura. Sí, es una locura el pecado nuestro. Pero aquí estos versículos, como carga pesada, se han agravado sobre mí. Supuran mis llagas. Fueron parte de la inspiración que el Espíritu Santo usó después, años después, para que el profeta Isaías escribiera lo mismo, hablando de Jesús. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Es lo que acaba de decir el salmista, estoy enfermo, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, no porque Él mismo cometió pecado y merecía ser azotado por Dios, sino porque Él llevó nuestras rebeliones, lo que acabamos de leer en el Salmo. Él asumió nuestra iniquidad, Él asumió nuestro pecado. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Así que nosotros, cuando leemos esto en el Salmo 38 y en el Salmo 6, estamos leyendo en sí de las plegarias. Se nos muestra, se aparta el velo, se
aparta el telón y nosotros podemos ver el corazón y la angustia de Cristo, suplicando a nuestro favor. Porque también Isaías dice, acá al terminar Isaías 53, dice, verá el fruto de la aflicción de su alma. Pues ¿cuál fue ese fruto de la aflicción de su alma? Que en su alma Él llevó nuestros pecados y pidió misericordia de Dios por su pecado, arrepentimiento perfecto, el que nosotros no podemos dar ante Dios. Es lo que dio el Señor Jesús a favor, desechando y quitando de su corazón, echándolo a lo profundo de la mar con estas súplicas de misericordia. Dice que por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Ahora, esto es una cita referente a lo que después los evangelistas dicen en Marcos 15, 28 y en Lucas 22, 37, que Él fue contado con los inicuos. Pero estas palabras en verdad fueron dictadas, fueron dichas por nuestro Señor Jesús. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Son las palabras del Señor Jesús mismo. Ahora, cuando nosotros volvemos aquí a los Salmos, dice, estoy encorvado, estoy humillado en gran manera, ando enlutado todo el día, porque mis lomos están llenos de ardor y nada hay sano en mi carne. Estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Señor, delante de ti están todos mis deseos y mi suspiro no te es oculto. Mi corazón está congojado, me ha dejado mi vigor. Y aún la luz de mis ojos me falta. Mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga. Y mis cercanos se han alejado. Ahora este es el Salmo 38, volviendo a nuestro Salmo, el Salmo 6. Nuevamente vemos allí en el versículo 3, mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Este es el Jesús que nosotros vemos en la cruz, gimiendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Hasta cuándo voy a tener que llevar este pecado y este sufrimiento? Porque mi alma está muy turbada. El santo ser de Dios, aquel que era pura santidad, inocencia, perfecto amor, de repente fue turbado, confundido, deshecho, estropeado, molido al asumir no solamente nuestro pecado, nuestra culpa, sino que Él me asumió a mí mismo. Se hizo pecado por mí. Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma. Esa es la oración nuestra misma cuando se nos da el arrepentimiento. ¿Pero por qué? Porque el Señor Jesús pudo hacer esa plegaria a mi favor. Cuando el Señor Jesús en la cruz dice, vuélvete, oh Jehová, vuelve tu favor hacia mí, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. Él estaba diciendo esas palabras con la sinceridad, la honradez, la integridad, la profundidad de un sentimiento de verdad en su corazón, en donde no quedaba nada oculto
oculto. Él no se reservaba nada para sí, sino que todo Él lo entregó al Señor diciendo, libra mi alma. Es lo que nosotros quisiéramos orar con un deseo, con un arrepentimiento, con una sinceridad que no hallamos por más que quisiéramos, pero el Señor sí la halló y la entregó a mi favor. Y eso es un gran consuelo para nosotros, que en Él encontramos nuestra verdadera súplica de misericordia ante ti. Luego el Señor dice, mis ojos están gastados de sufrir. Bueno, pero estoy pasando por acá estos versículos, porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Sheol, ¿quién te alabará? Es decir, Señor Jesús, Padre Dios y Yahvé, es lo que nosotros quisiéramos decir. Aún en medio de toda esta pandemia, si yo me enfermo y me muero, ¿a dónde voy a ir? ¿Al hueco? ¿Acaso te puedo yo alabar en el hueco? Pero el Señor Jesús nos ganó, porque Él mismo hizo esa oración por nosotros. En la muerte no hay memoria de ti. En el Sheol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. El Señor Jesús no tenía dónde colocar su cabeza. ¿Por qué? Porque en sus noches Él oraba y rogaba por ti. Como dijo Isaías, Él rogó, Él oró por pecadores. Es lo que nos dice ese precioso profeta de Isaías, en Isaías 53, ya terminando el pasaje. Vamos a ver si lo encontramos acá, porque ahorita se me ha perdido de la lista que yo tengo acá, pero necesitamos verlo. Isaías 53, y vamos a verlo aquí en el idioma español, en Isaías 53, terminando el capítulo. Vamos a verlo como aquí nos dice que fue contado con los pecadores, habiendo Él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Es decir, orado a favor de los transgresores, que es lo que nosotros hemos visto en este salmo, en estos dos salmos. Hemos visto a Cristo llevando el pecado de muchos y orando, haciendo profunda plegaria por los transgresores. Así que al final del Salmo 6, Él de repente dice algo que nosotros pensáramos, ¿cómo puede el Señor Jesús decir eso si de veras estas son sus palabras? ¿Cómo puede el Señor Jesús entonces decir lo que Él dice aquí? Apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad. Pero esas fueron verdaderamente las palabras del Señor Jesús en una de sus enseñanzas. Porque Él dice en Mateo, y vamos a buscarlo aquí en Mateo capítulo 7, no todo, 21, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé,
nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Es decir, el Señor Jesús allí en la cruz tenía a los mejores de los mejores líderes religiosos rondando alrededor de la cruz, hablando de sus grandes logros, que habían profetizado que echaran fuera demonios, que en su nombre también hacían muchos milagros, y también escuchamos a muchos de los presuntos anunciadores y predicadores del evangelio hoy diciendo: no profetizamos en tu nombre, etcétera. Y el Señor dice: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque todos los que rondaban la cruz de Cristo, incluyendo los sacerdotes y los escribas y los fariseos, decían: baja de la cruz, bájate de la cruz y creeremos en ti. ¿Qué es lo que nosotros escuchamos hoy de parte de algunos rincones? Baja de la cruz. En otras palabras, dejen de predicar tanto de la cruz. Lo que nosotros necesitamos predicar ahora es victoria, poder, autoridad, declarar. Y si predican de la cruz, ustedes están, ¿qué? Ustedes no agarran poder de eso, necesitan, etcétera. Baja de la cruz. Estos, lo que dicen, estos son hacedores de maldad. Pero el hecho de que Jesús hace referencia al Salmo 6. Quiere decir que el Señor Jesús reconoce todo el Salmo con sus propias palabras. Así que nosotros no nos estamos saliendo aquí de la regla de interpretación del Salmo 6, porque el Señor Jesús en Mateo 7 reconoce el Salmo 6 como sus propias palabras. Por eso él dijo en Lucas 24, 47 y 48, que los salmos hablan de él, que son sus propias palabras. Así que aquí el Señor les dice: apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad. Y vamos a ver un poco más de esto en el versículo 10. Porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Tengan en cuenta que por más lágrimas que tú derrames ante Dios, Dios escucha es la voz del lloro de Jesús a tu favor. Llora, lloremos con pasión, con sinceridad, todo lo que podamos nosotros ante Dios, por nuestros pecados, en arrepentimiento, por todo lo que somos. Pero nosotros podemos tener la confianza que no son nuestras lágrimas, sino las lágrimas de Jesús a nuestro favor, las que fueron derramadas con verdadera sinceridad, con verdadera honradez, con verdadero arrepentimiento. Así que el Señor Jesús termina la oración diciendo: Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración, que fueron las palabras del Señor Jesús en la cruz cuando Él dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero en el versículo 10 encontramos otra frase maravillosa, cuando dice: se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos. ¿Qué? ¿Que el Señor Jesús tiene enemigos? ¿Y que se van a avergonzar y se van a turbar? Sí, el Señor Jesús tiene enemigos. Vamos a verlo en Romanos 5. En el versículo 6 en adelante, cuando nos dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra
su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, declarados justos en su sangre por haber sido limpios por su sangre, por él seremos salvos de la ira. Es decir, una vez que hemos sido justificados en su sangre, nuestra vida está escondida en Cristo con Dios, dice Colosenses 3:3. Así que, porque si siendo enemigos, aquí están los enemigos del Salmo 6, si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida nuevamente, porque nuestra vida está escondida con Cristo, en Cristo con Dios. Por eso seremos salvos por su vida, porque nuestra vida ya no está acá, sino que nuestra vida está escondida en Cristo. Ya está con Dios. Así que aquí están los enemigos, aquellos que rondaban la cruz diciendo, bájate de la cruz. Ahora Cristo dice que por esos mismos enemigos Él los reconcilió con Dios por su propia muerte. Y les dio esa salvación, escondiendo sus vidas en Él, con Dios. Y todo eso es nuestro por la fe que se nos da al escuchar este precioso evangelio. Y dice acá en Romanos 5:11, no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Así que volviendo al Salmo 6, dice, se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos. ¿Pero qué harán los enemigos? Se volverán, es decir, se arrepentirán y serán avergonzados de repente. ¿De qué se van a avergonzar? Se van a avergonzar de que lo despreciaron a Él. Se van a avergonzar de sus propias obras. Se van a avergonzar de cómo ellos quisieron presentarle a Jesús sus milagros, sus predicaciones, sus buenas obras como causa de su salvación. Ellos se arrepentirán y se avergonzarán de repente y serán reconciliados eternamente por la sangre de Cristo derramada en la cruz. Así que hemos escuchado la plegaria de Jesús a nuestro favor, cantada con esta lira, esta arpa, de que uno está encorvado, uno está arrodillado con esta plegaria en Jesús, como Él lo estuvo en el Getsemaní, sudando estas gotas de sangre, diciendo, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Y luego que esas notas salían de su pecho, así como este músico tenía esa arpa pegada a su pecho y esas notas parece que salían de su corazón. Así hemos visto nosotros a nuestro Redentor, a nuestro Salvador Jesús en la cruz, en el huerto de Getsemaní, tomando nuestro lugar y diciendo, Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Y dice la Escritura que Jehová escuchó la oración del justo. Ten toda
confianza que la oración de Jesús, pidiendo misericordia, pidiendo arrepentimiento, pidiendo perdón por ti, fue escuchada. Porque el Padre escucha las plegarias de su Hijo. Y hoy, siendo aún enemigos, fuimos salvos de la ira por estas plegarias, por estos sufrimientos que Él llevó a nuestro favor en su corazón, para redimirnos y reconciliarnos y escondernos en su propio corazón y así mantenernos salvos de la ira y presentarnos ante Dios sin mancha, presentarnos ante Dios sin arruga, en su perfecta santidad, ahora y para siempre. Padre nuestro, que tú pongas esta confianza, estas promesas, que pongas esta experiencia de Jesús cada día en nuestra mente, como si fuera una llovizna que refresca nuestro ser, sabiendo que estamos escondidos en Él somos aceptos y que estamos completos en Él. Alabado y glorificado sea su santo nombre, hoy y para siempre. Amén. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí.
Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Gracias sublimes, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar. Tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Oremos, hermanos, para agradecerle al Señor por este día, por su palabra. Señor, Santísimo Padre, gracias te damos, Señor, porque tú eres nuestro sustentador y nuestro protector. Gracias porque siempre estás con nosotros, Señor. Aún en medio de cualquier dificultad, tú estás con nosotros, Señor. Gracias porque tú nos escogiste como tus hijos, Señor. Y en ti, Señor, estamos seguros. Te pedimos por la familia, Señor. Te pedimos, Señor, por los que aún están angustiados, Señor, por la situación que estamos viviendo, Padre. Te honramos, Padre, y oramos en el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Ahora, hermanos, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros en este día, en esta semana que comienza y hasta el próximo regreso de nuestro Señor. Amén.